Buenas, gente, bienvenidos a este nuevo episodio, el tercer capítulo ya de su podcast de filosofía Humanos Demasiado Humanos. Como en el capítulo anterior estuvimos hablando del tema del feminismo, en este episodio quisimos ahondar un poco más en un tema específico sobre la prostitución y la trata de personas. Como siempre, nos acompaña Camila y Germán, y la idea es, como lo hemos dicho antes, pasarla muy bien, disfrutarlo al 100, y como ya es costumbre en este podcast, vamos a tener un pequeño monólogo para abrir nuestra charla. Entonces, hoy está a cargo de la melodiosa voz de Germán. Entonces, Germán, es tu turno. ¿Sigues tú? Salen a las calles, boicotean buses y los humanos los miran atónitos y no saben qué pasa. Queman las bibliotecas y academias, saquean mercados y reparten las manzanas a los niños y duraznos a los ancianos. Estas cosas hacen los libros en vista de que el humano se ha ensimismado. Bueno, he querido dar inicio a este monólogo con esta imagen que he escrito en cualquier instante, pero que escribí luego de verla en el mundo, de verla en un bus en el que se subieron dos muchachos, asumí yo que eran una pareja, con un bolso que tenía varios libros, estaba lleno de libros, que fueron absolutamente indiferentes ante un hombre que, como es común en el transporte público bogotano, se subió y subió su historia al bus, subió su historia que no sé si era mentira, no sé si era verdad, como nos pasa a todos los bogotanos, pero subió esa historia. Y era una historia que necesitaba ser escuchada, que buscaba un oído hermano antes que una moneda, antes que cualquier otra cosa, buscaba un oído hermano. Y pensaba en la indiferencia que entraña muchas veces la academia, que un poco en el capítulo anterior tocábamos. Y pensaba en que el intelectual debe estar siempre con el escritorio en la calle, con una mano en la biblioteca y otra tocando el mundo, o con otra escribiendo el libro que va a tocar el mundo. Y por eso pensaba que era importante la imagen de los libros saliendo, boicoteando los buses, quemando, saqueando los mercados y dando la comida a quienes no la tienen. Porque nosotros, los humanos, nos hemos quedado en muchas cosas que no son fundamentales y hemos dejado de ejercer el amor y de ejercer la atención, que es el grado más alto de amor. Entonces quisiera como dejar esta primera idea allí en este monólogo que puede ser una colcha de retazos. Y quisiera ahora leer dos citas de Carolina Sanín y decir alguna cosa respecto a estas dos ideas. Y la primera es esta. Dice así: pienso que en el centro de la violencia contra otro está la intención de preguntarle al otro quién es, impulsada por la fe ciega en que él puede dar una respuesta última e irreductible sobre su propia naturaleza. Y la segunda idea es esta: tememos a la mujer porque ella guarda el secreto de la identidad del ser humano. Solo una mujer sabe de quién se es hijo y de quién se es padre. Pienso que estas dos ideas están íntimamente relacionadas, no solo porque están en columnas que abordan el mismo tema, que es más, les voy a dejar el título como para que las puedan buscar, supongo que están en internet, y si no están en el libro, pasar fijándose. Y se llaman Mujer Animal 1 y 2. Entonces, bueno, ahí las pueden buscar. Y la primera idea, entonces,
nos lleva a la pregunta por la naturaleza y por la identidad. Y nos lleva a cuestionarnos, o a mí personalmente me lleva a cuestionarme como filósofo, sobre cómo estamos preguntándole al mundo, sobre cómo estamos preguntando sobre lo otro, y cómo esa pregunta a veces puede encarnar un hecho violento, un hecho que daña, un hecho que rompe algo en el otro, que rompe algo incluso en el mundo. Recuerdo mucho esta imagen kantiana de ir al mundo y moderna en general, de ir al mundo con el experimento en la mano, es ir al mundo a preguntarle unas cosas, pero con una carga muy grande anterior, y podemos caer en ese peligro. Y eso empata mucho con la segunda idea y con lo que hemos venido hablando desde el capítulo anterior sobre lo femenino. Un cuerpo en el que ya hoy sabemos, o bueno, hoy manifiesto de la mano de Carolina Zenin, está el secreto de la identidad humana, de esa naturaleza que no podemos conocer, de esa identidad. Y es un otro que nos cuestiona, que nos interpela porque no conocemos. Y pienso que esa es una de las primeras, uno de los primeros nichos de violencia contra las mujeres y contra cualquier clase de otredad, ¿sí? Algo que nos resulta distinto a nosotros, que no podemos entender, nos genera preguntas, pero muchas veces vamos con las preguntas con una carga, con un sedimento histórico, cultural supremamente fuerte que redunda en un hecho de violencia. Y esto también me lleva o me ha conducido a pensar en el cuerpo, en un otro cuerpo, pero también en un mismo cuerpo, es decir, en mi cuerpo y en el cuerpo del otro que está allí. Porque, ¿qué valor estamos poniendo en el cuerpo? ¿Qué valor estamos poniendo en lo otro? ¿Cómo podemos, y con esto entró también en algunas cosas que abordaremos el día de hoy, cómo puedo yo pagar por otro cuerpo humano o por cualquier cuerpo? ¿Cómo puedo yo dar valor a una vida y a una dignidad? Creo que esta pregunta es mucho más difícil de responder y es mucho más difícil de abordar. Y creo que nos va a quedar para siempre, para cuestionarnos todos los días. Entonces, quisiera que este monólogo fuera un poco esa colcha de retazos sobre un intelectual escindido del mundo. ¿Qué sucede con eso? Sobre estas dos ideas, sobre la pregunta por la naturaleza y la identidad que reside en lo femenino, y por el valor que estamos dando al cuerpo. Muchas gracias. Que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz. Sí, para mí es un placer y creo que este va a ser un programa, y me atrevo a usar la expresión, programa del putas, porque tenemos a una gran mujer, ¿sí? Quiero decir que es como una cosa muy novedosa para mí, porque nunca pensé que yo iba a tener una amiga por Twitter, y Claudia es como la prueba de que eso pasa. Sí, en las redes sociales se pueden de verdad encontrar amigos. Claudia Quintero es directora de la Fundación Empodérame, es el premio CAFAM, perdón, el premio Mujer CAFAM de este año, del 2022, pero yo creo que cualquier cosa que podamos decir está de más. Yo quiero que ella se presente, que ella nos diga quién es, cómo quiere que nuestros escuchas, nuestros podcast escuchas, la recuerden después de este capítulo. La pregunta más difícil que le hacen a uno es: ¿usted quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, mi nombre es Claudia Quintero, soy una mamá, una abuela, intentando ser defensora de derechos humanos, intentando
hacer proyectos contra la explotación sexual en Colombia, pero sobre todo pues una mujer comprometida con ella misma primero, con su familia y con lo que cree, las cosas que ella cree. Bueno, Qué bello, muchísimas. qué bello, Claudia, muchísimas gracias. Quisiéramos comenzar. Liz, creo que te tenía una pregunta. Bueno, antes, no sé si Germán quiera decir algo más. No, Sí, yo creo sigamos que con las primero preguntas. Germán, yo creo que primero las preguntas que tenía Germán pertinentes y ya después pues Dale. vamos Ay, andando con las me mías. dejaron Dale. todo Luego, para luego mí. seguimos los mortales después de Germán. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Bueno, yo quería preguntarte personalmente, Claudia, digamos, esto desde lo poco que hemos compartido por redes sociales, que tampoco es que sea mucho, ¿sí? Yo quiero preguntarte porque, además de ser un intelectual, también soy una persona muy cursi, como bien lo saben mis amigas. Yo quiero saber cómo se da tu encuentro con el amor, ¿sí? En medio de toda esta situación de defender los derechos humanos, que es un trabajo súper difícil, ¿cómo hay cabida para algo tan hermoso como el amor? Quisiera que nos contaras un poco eso. Ese Germán sí es chismoso, yo pensé que me iba a preguntar cosas de la lucha. ¿Ah? No, él es así, Yo él es soy un loco un rey empedernido, del es chisme. empedernido. Con razón se iba salvando a priori diciendo, yo hago preguntas muy raras. Oiga, yo soy con un poquito de soroche porque imagínense que estaba en Bolivia, pero a mí me da todo al revés, mi vida es todo al revés. Entonces, en vez de darme el soroche en Bolivia, me dio aquí cuando llegué a la casa. Y en eso también tiene que ver tu pregunta, que hago todo al revés. Ya me casé haciendo viejita ya a los 42 años. Y nada, pues creo que son relaciones que surgen de la solidaridad, del compañerismo. Yo no creo mucho en el amor romántico, no creo en el amor romántico como tal, pero sí creo que tanto mis amigas, mis aliadas, mi pareja, mis hijos, mis padres, son todos parte fundamental pues de este proceso de aprendizaje que yo llevo y que fueron estando presentes en mi vida en el momento en que más lo necesité, ¿no? Y pues es así como la lucha me lleva también a ese espacio tan bonito. No solamente ese, porque el gran amor de mi vida, gran, es mi nieto Alan. O sea, ese sí es el amor de mi vida, mejor dicho. Entonces, porque uno puede tener novio, marido, esposo, los hijos son lindos, pero cuando uno tiene un nieto, es como que, yo pienso en él como cuando estaba en la adolescencia pensando en un novio, en serio. Es una cosa maravillosa. Entonces se me dio todo así como y se me dio el matrimonio, muy lindo, muy bello, con una persona muy especial. Y también se me dio en la pandemia el nacimiento de mi nieto, que es como que todo eso que tú decías, ¿no? Ese sentimiento tan bonito del amor en diferentes dimensiones, en diferentes formas. El tema de recobrar a mis hijos, el tema de tener a mis padres cerca, entonces como que estoy muy rodeada de amor. Claro, y yo creo que lo importante también para pues una defensora de los derechos humanos es también eso, ¿no? Como pues tener yo creo que de eso uno saca como fuerzas también, no sé. Sí, es una motivación, sin duda. Es una forma también de mantenerse uno más humano también, porque el amor implica ceder, implica pedir perdón, implica entender a las otras personas, ¿no? Entonces eso te mantiene también un poco ocupado emocionalmente. Sí, claro. Y yo preguntaba, además de porque soy muy chismoso, preguntaba por el amor porque eso me lleva a preguntarte por otra cosa. Y es por tu misión, ¿sí? Por cómo empezaste, o sea, en qué momento tú dices, hombre, esto toca cambiarlo. Si esta vaina toca lucharla y toca amar esto que se hace y amar a tus mujeres, que me parece algo muy hermoso dentro de tu trabajo, ¿sí? Porque claro, está el amor de
tu familia, de tu esposo, de tu nieto, de tu hija, pero también está el amor hacia tus mujeres y hacia esa misión que cumples. Entonces, ¿cómo ese amor se ve entonces ahora en unos hechos concretos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese momento en el que tú dices, no, yo aquí dije, toca hacer algo, no me puedo quedar quieta? Pues mira que no hay como un momento así, y esto siempre es desromantizador, y es porque, a ver, no es como que, ay, yo quiero salvar a otras personas, no. Yo me estaba salvando y siempre lo he dicho, soy muy honesta con eso, a mí misma. Quería salvarme, quería ayudarme, y en ese camino en que tú empiezas a cambiar a ti, tu condición de vida, a cambiar, dejar tus sufrimientos para empezar a construir otra cosa, pues empiezas a influir en los demás, y así es que se generan los cambios. Yo no tengo, digamos, como la oportunidad de decidir ser, sino que yo fui llevada a ser, sí, esto que soy. Entonces, por eso es que es tan diferente también el tema de cómo me inmiscuyo en el activismo, es a partir de la propia historia. Wow. Eso, no sé, digamos a nosotros, Es yo creo, hermoso. sí, es hermoso, pero digamos, yo creo que filosóficamente, que jartera, ¿no? Pero pienso, no sé si mis compañeras concuerden, pero pienso en la historia de Benjamin y en todo su abordaje filosófico, ¿no? Pienso en cómo él, siendo víctima del Holocausto, eh, encuentra que la historia no es la que nos cuentan, encuentra que la historia no es una recta, sino que es más bien como una espiral. ¿Sí? Entonces, y eso es un poco la vida, no sé si a ti te parezca eso adecuado, o sea, decir que la vida es como un remolino, como una espiral que se va moviendo y nos va haciendo ser lo que somos en un presente que es muy extraño, no sé. Sí, es esto. Y de pronto esas son las respuestas menos políticamente correctas, porque la gente siempre quiere un suceso que te obligue a ti o que te llevó a tomar, voy a hacer la decisión de ser súper, no sé qué, no. O sea, aquí la vida te va envolviendo, te va llevando, y tú miras y te dejas llevar o vas acumulando. Entonces, por eso para ustedes que son estudiantes de filosofía, quizás lo puedan entender un poco más de por qué cuando hay estas causas así, finalmente la vida te llevó ahí, pero tú lo aceptas. Y cuando tú lo aceptas, pues ya la haces tuya y empiezas a desarrollar ese proyecto, ¿no? Claro que bello, porque igual también se conecta mucho, no sé, con esta idea de, perdón, meter aquí a Heidegger, pero Heidegger precisamente dice que el Dasein es un ser ante todo temporal, y el ser solo se entiende cuando pues está en el tiempo, ¿no? Y eso, o sea, yo creo que es muy chévere pensarlo como un ser histórico, ¿no? Cada uno tiene una historia, y de cierta manera aquí podríamos hasta citar a Sartre cuando dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y creo que va muy bien con lo que tú estás diciendo, es que a ti, tú de cierta forma estás pues siendo activista precisamente pues porque las condiciones, las situaciones te llevaron a eso, ¿no? Creo que Liz te quiere preguntar, entonces le damos paso a Liz. Sí, discúlpame. Yo quería preguntarte, hace unos días estaba observando la entrevista que te hizo Carolina Sanín, que fue por la que todos, bueno, Germán te conoció y pues nosotros también, aprovechando. Tú mencionabas en esa entrevista que decías que las mujeres te habían salvado. Entonces yo quería saber por qué, o sea, en qué sentido te referías, el por qué dices tú que las mujeres te salvaron. Porque en mi caso, cuando la vida me arrastra pues a todo esto, así como citaban ustedes, ¿no? A todo lo que la vida ha hecho conmigo, me permitió empezar a conocer mujeres que hasta hoy han estado en mi vida en diferentes etapas, momentos, tiempos,
aportando todo, o sea, desde lo emocional, lo espiritual, y sin duda lo material. O sea, yo soy una materialista empedernida, yo creo que lo material es muy importante y los hechos concretos son los que también salvan. Entonces, una mujer que te calma el hambre, una mujer que te calma el frío, una mujer que te protege, pues sin duda es una mujer que te salva. Y eso fue lo que hicieron las mujeres conmigo. Qué chévere eso, ¿no? Qué chévere. Como esta idea de que la salvación, que también tiene mucho que ver con Benjamin, no es una cosa que viene de un Mesías, sino es como una cosa que viene como caída del cielo, sino que nosotros somos nuestros salvadores, ¿no? Nosotros salvamos a otros, pero hay otros que nos salvan a nosotros, pero también nosotros mismos somos quienes nos salvamos a nosotros, ¿no? Claudia, tú decías ahorita que empezábamos que tú empezaste esto porque tú te estabas salvando, ¿cierto? Y yo sé que es un poco una situación compleja y que siempre, así uno haga procesos, siempre va a moverle a uno fibras internas, pero sí quisiera que para nuestros escuchas nos contaras un poco de tu historia, ¿sí? No ese instante que te lleva a decir, tengo que trabajar por esto, sino cómo reconoces que eres una víctima de la explotación y cómo puedes salir de allí para empezar a salvarte, para empezar tú misma a trabajar por ti, para ser esta gran mujer que eres y que muy seguramente en ese momento eras, pero que otros estaban tratando de esconder y de relegar. Las campesinas todas colombianas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Pues eso sigue incluso pasando, o sea, cuando las mujeres se reconocen víctimas de cualquier cosa, primero pues pueden haber varias cosas, pueden haber negación de parte de la sociedad, puede haber solidaridad de parte de la sociedad, pero hay un momento en el cual la víctima está completamente sola, ¿sí? O sea, siempre están las personas que te salvan, está la solidaridad, pero hay un instante o hay un momento en el que tú estás sola y solo, y ahí es donde se pueden tomar las mejores o peores decisiones frente a cómo uno se enuncia, ¿no? El salir a contar una historia tiene un costo político para mí. Obviamente que prefiero que pongan un video y lo miren y no tener que contar mi historia como tal. Ponerla como ejemplo de los fenómenos sociales. Es también como que te sientes como un conejillo de indias, podría decir. Entonces, todo eso es lo que implica la historia. La historia para mí, pues, me permite desahogar, pero también tuvo un costo político alto, que todos los días lo tengo que asumir. Y frente a cómo decido salir, lo mismo. La vida te va llevando porque siempre hay gente que dice, no, es que tuve que tocar fondo. No, pues no es necesariamente tocar fondo, sino simplemente ser consciente de que te duele, de que no estás bien. Cuando uno está consciente de que algo le duele, que algo no está bien, pues entonces uno tiene que salir de ahí, de ese lugar. Claudia, precisamente yo te quería preguntar, viendo tu entrevista también, yo la vi con Carolina Sanín, tú misma decías que la prostitución era más que una condición, porque uno puede salir de allí, ¿no? Tú decías que era una situación. Yo quisiera que tú me respondieras qué piensas o qué posición tienes frente ahora la explotación sexual, pero a nivel virtual. Me hago entender, hablo de las webcam, de todos estos sitios de OnlyFans. Quisiera saber si para ti eso también debería ser abolido, si, no sé, quisiera saber tu posición. Sí. Pienso que justamente ayer hablé con 2 mujeres sobrevivientes en esa industria y pienso que es tan violenta, pienso que son situaciones
tan dolorosas que me superan. O sea, de verdad me superan, me duele mucho. Pienso que todo lo que afecte psicológicamente, emocionalmente y físicamente a una mujer, pues no debe pasar, no debe existir. O sea, pues estar un montón de horas frente a una cámara haciendo algo que tampoco tú deseas, porque es que todo Exacto. tiene que mediar en el deseo. O sea, una cosa es que tú lo hagas, ¿cierto? Lo puedas hacer. Otra cosa es Sí, que tú desees hacer algo, ¿no? Entonces, si nada media en el deseo, si nada media en la dignidad humana, pues no está bien. No está bien para uno, la psiquis sufre, el cuerpo sufre. Entonces pienso exactamente. que para mí es incluso más violento que la misma prostitución, el webcam. Uy, súper, súper interesante, claro. Porque digamos, bueno, yo no sé, es que yo la verdad, me vas a perdonar, de pronto te diga un sacrilegio, una bobada, pero pues, o sea, uno pensaría que de pronto al no haber contacto físico, tal vez no sería tan duro el impacto, pero con lo que estás diciendo parece que sí. ¿Quisieras ahondar en esa idea? Sí, porque sobre todo es el tema de satisfacer deseos humanos. Usted ya sabe cómo somos los humanos, ¿cierto? Entonces, cuando me el dinero detrás de una cámara, pues las personas se suelen desinhibir para ver qué pueden solicitar, qué pueden pedir. El Claro, porno, pues la pornografía que más se vende en el mundo es la más violenta, ¿no? El sí. 70% del Pornhub era violencia sexual, por eso lo tuvieron que borrar. Entonces, en ese orden de ideas, como dicen por ahí, si es bien violenta, pues es igual porque somos seres integrales y ya habíamos documentado mucho sobre la violencia psicológica, ¿no? Ajá. En las mujeres y en los hombres. Entonces pienso que sí, puede ser que uno crea, ah, bueno, pero por lo menos, por lo menos no te tocó, es el mismo que le decimos a la mujer, bueno, por lo menos no te pegó, pero te humilló. Es verdad. Ujú. Muchas gracias, Claudia. No sé si Germán tenga otra pregunta para Claudia. Sí, Liz. no, es que en esto de la industria del porno, digamos, a uno como hombre se le ha enseñado y en alguna discusión que teníamos preparando esta entrevista, hablábamos de eso, ¿no? Que a los hombres se nos enseña, o si no se nos enseña, se nos avala, digamos, socialmente, desde el patriarcado, que podemos tener la revista porno. Entonces, el joven en la película que tiene una revista escondida en la habitación, no es que esté cometiendo un error, no es que está haciendo algo divertido, ¿sí? Entonces eso no lo vemos como algo condenable, sino como algo gracioso. Y entonces por ahí empezamos a validar cosas que en realidad no son válidas, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, recordaba que alguna vez en Twitter Amaranta Hank estaba súper brava contigo porque querías acabar con todo, ¿no? Y quisiera como que le dijeras a cualquier mujer, incluso a cualquier hombre, que piensa que el enfoque abolicionista es querer acabar con los derechos reproductivos y sexuales. O sea, ¿qué le dirías a estas personas? O sea, yo en realidad les daría un calvazo y les diría reaccionen, pero seguramente tú tienes muchos más elementos para No, llamarlos al orden. también calvazo, no mentira. A ver, es que justamente eso es lo que se pretende, que realmente, y como te lo dije en otra pregunta anterior, las mujeres y los hombres puedan tener sexo deseado, así como decimos la maternidad deseada o no, es el sexo deseado o no. Y la gran mayoría de las mujeres que están en esta situación no están ahí porque lo desean. Entonces, esta discusión no es para las personas que se enuncian desde ese lugar como que están bien, sino que es para una inmensa mayoría de mujeres y de hombres y de niños que no están bien allí, que no tienen voz, que no tienen oportunidades, que no hay políticas públicas para ellos, que no hay procesos de salida para ellos.
y ellas. Entonces la abolición es para eso, es para todas las mujeres, es para que cuando podamos decir, una mujer tiene derecho a tener dinero, claro, pero no diga, bueno, ábrete un OnlyFans, ¿cierto? Es como que tu desarrollo económico está basado en la medida que puedas exhibir o usar tu cuerpo. Mientras que los manes, pues no, pues si es bien pilo, así sea para la política, para lo que sea, pues tiene otras opciones, ¿cierto? Entonces de eso es que se trata, no se trata de discutir, obviamente que en el calor político uno puede agarrarse con los demás, esto es política también. Yo he tenido discusiones fuertes que, bueno, después me arrepentí de hacerlas de esa manera, pero sí creo que realmente lo que la sociedad tiene que ver es eso. El otro día alguien pensaba como, ay, bueno, pues que hay algunas mujeres que quieren. Entonces yo le digo, no, pues en Colombia hay 4.000 ricos, pero imagínense que estamos votando por un man que está por la inmensa mayoría de los que no lo son. Y aquí podríamos ser un poco sectarios, ¿sí o no? Porque pues no estamos como defendiendo los derechos de esos 4.000 ricos, sino de una inmensa mayoría. Entonces en eso también se trata, y eso es política, eso también es pragmatismo. Aquí hay una mayoría de mujeres explotadas, una mayoría de niñas explotadas, pues vamos a luchar por ellas, principalmente. Y sabes, bueno, yo no sé qué tenga que ver esto, perdón meter la cucharada, pero digamos a mí me pasa mucho que yo entro a las páginas porno y la mayoría de videos me parecen feos porque uno ve esas las mujeres precisamente eso, como que no desean eso, o sea, uno ve mujeres que son violadas constantemente. Y por ejemplo, pues yo no sé, pero en esa medida, pues uno opta muchas veces, o bueno, algunas veces como por ver cosas más caseras, porque la industria del porno nos muestra eso, como muchas mujeres que realmente no lo desean. Por ejemplo, yo siempre digo que el porno lésbico me parece terrible, es como porno hecho para hombres. Y pues yo que tengo pareja mujer, yo realmente no me excito con el porno lésbico porque me parece que esos son como mujeres heterosexuales que las pusieron ahí a besarse y como que no lo desean realmente y se ve feo. Y bueno, Pero no qué sé. valioso que tú lo hables desde ese lugar como mujer lesbiana, ¿no? Porque Ujú, ahí es donde tú también estás diciendo el porno para quién está diseñado, a exactamente. quién se está formando. O sea, la pornografía está formando ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, como unos principios frente a la sexualidad en los hombres. O sea, está creando unos parámetros, está creando unos estereotipos, ¿cierto? Entonces realmente ahí tampoco hay libertad, porque siempre se está mostrando, por ejemplo, el fisgón termina teniendo sexo con la observada, Sí, ¿no? sí. El abusivo, el que le tocó el culo, termina teniendo. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los jóvenes? No, atrévete, puedes observarla, puedes fisgonear a una mujer, puedes acosar a una mujer. Sí, Finalmente porque vas a ajá, a ella ella le le va a gustar. exacto. Y eso es lo que estamos enseñando y realmente pasa. O sea, eh, un tipo te puede echar los perros y si tú no le paras bolas, pues ahí te engreída, ¿eh? Ni que fuera, mejor dicho, fea, no sé qué. Entonces uno dice, pero oye, o Sí, sea, sí, es sí, sí. como, es eso. Entonces, el porno es realmente, dicen pensadoras, que es la escuela de la violación, ¿no? Y que No, hace parte también de una cultura de la violación. sí, sí, y incluso muchas mujeres también, pues siento que se dejan violar en la medida en que no quieren quedar mal, ¿no? Con las productoras, con sus compañeros, como con esa excusa de que no son profesionales. No llore porque usted no es profesional, no, no se deja meter en el culo, pues usted no es profesional. Y eso es, Exacto. sí. No, y las implicaciones, a mí me da mucha risa cuando algunas dicen, ay, pero es que todos los trabajos es explotación, todos los trabajos, no sé qué, y yo no, por ejemplo, ayer yo estaba hablando con una señora que desde que está en el webcam tiene una bacteria en la vejiga y no se la han podido sacar, justamente por el uso de esos tildos constantemente. Entonces, pues no creo que corran el riesgo de que eso pase por
a razón de su trabajo, una secretaria, una periodista, ¿sí? A razón de su trabajo no le va a pasar eso. Y posiblemente le va a dar algo en la espalda, pero no le va a dar algo por allá. Es verdad. Y también es como que muy cínico el comparar. Todo lo que tenga que ver con la integridad sexual es muy, muy importante y es muy, muy, muy delicado hablarlo así con ligereza. La integridad sexual de los seres humanos es algo muy especial. Ay, gracias, Claudia. Yo la verdad yo pues era una de las que pensaba como tú estabas diciendo, como que a veces como equiparaba la fuerza de trabajo que venden algunas personas con la de las personas que se prostituyen, pero me abriste como otra mirada. Gracias. Claro, No sé. no, y es que uno a veces compara hasta la que limpia los pisos, o sea, obviamente que tu jefe no te va a venir a penetrar por el ano cuando tú estás limpiando el piso, entonces Sí, bueno, no sé si Germán o Liz quieran decir algo, Liz. ¿Os ha hablado? Sí, no sé, creo que Liz está en un lugar donde hace mucha bulla. Creo que ella se fue de fiesta sin invitarnos. Entonces, yo sí tenía otra pregunta y es más sobre tu trabajo. ¿Cómo nace Empodérame? No sé si quisieras hablar antes de la corporación Anne Frank, que también allí dejaste mucho de ti, y ahora de Empodérame. Si quisiera como que habláramos un poco de eso. Has hablado de acciones concretas y yo creo que esas dos fundaciones representan una acción concreta y son un hecho, ¿sí? Son un hecho que golpea en la entrepierna a todas estas personas que creen que se puede seguir comprando y vendiendo cuerpos, comprando y vendiendo dignidades. Sí, pues es una forma de organizarse. Primero, pues ANFRAN era como la organización de las mujeres víctimas, era como el verme como víctima del conflicto, también queriendo hacer parte de ese movimiento de víctimas que estaba tratando de que salga la ley de víctimas, o sea, todo eso era Anne Frank. Y luego ya Empodérame, pues es una mujer ya más madura que puede organizar un emprendimiento social como tal. Empodérame pues ya viene a ser más allá de una organización, realmente es un proyecto. Entonces es un proyecto que quiere impactar comunidades, que quiere impactar vidas. Es como que sí, yo soy víctima, me denuncio desde allí como un daño que sufrí, pero ahora quiero hacer otras cosas, no desde ese lugar de víctima, sino desde un lugar de líder. Y eso se empodera a mí, ¿no? Tiene formación, tiene impacto en las mujeres, en los jóvenes, trabajamos en formación en derechos humanos, trabajamos en las comunidades con la prevención de la explotación sexual, protegemos a mujeres en refugios y a eso es que nos dedicamos. Bueno, creo que Liz iba a buscar un lugar menos ruidoso para hacer su pregunta. Liz, ¿estás ahí? Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta en cuanto pues la reparación, aprovechando que estabas hablando de la reparación de víctimas y todo este proceso que conlleva a que una mujer que haya estado en este mundo de la prostitución llegue a perdonar o en qué momento llega a perdonar a sus victimarios. La primera y la segunda pregunta, pues como para que las pudiera responder de pronto, no que se posible ahora de mes para ti, no le alcanzó a escuchar. Para las personas con las que estás. Es que hay mucha bulla. ¿No me escuchas? No, pero es que, no, es que se te va la entrecortando. señal. Sí. Ay, discúlpenme. Ay, Dios, qué horror. Bueno, mi pregunta era que
de pronto si tienes, en qué momento las víctimas de todo este mundo de la prostitución empiezan a perdonar o empiezan a ejercer este perdón por sus víctimas, y pues qué expectativas frente al gobierno entrante ahora pues para tus proyectos, para las personas con las que logres trabajar en un futuro. Sí. Bueno, la verdad es, lo que más me interesa es que la gente pueda recuperar sus propias vidas. Y en eso quiero trabajar, en que, digamos, si mi historia sirve y eso también repara, y eso también es memoria, y la memoria histórica sirve para sanar. Creo que esa es mi primera apuesta. Más allá, casi siempre me preguntan de las ayudas humanitarias que se puedan gestionar y brindar. Eso es mínimo, eso realmente no representa lo grandioso de esta lucha, y es justamente el poder que estas personas puedan reparar sus vidas y puedan construir proyectos lindos también. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Bueno, entonces retomando, yo quiero que volvamos sobre algo que preguntaba Lisa al final, y es, ¿qué esperas tú del nuevo gobierno? ¿Sí? Digamos, yo tengo sentimientos encontrados porque voté con mucha fe, pero hay cosas que no sé, me cuestionan. Entonces yo sí quisiera, más allá de saber por quién votaste, eso no me interesa, sí quiero saber cuáles son tus expectativas y las de Empodérame frente a un gobierno que promete estar del lado de quienes nunca han estado representados. E indudablemente las mujeres en situación de prostitución nunca han estado representadas. Pero mira que todas ellas están con Petro y sienten que se necesita un cambio, y esas cosas son buenas. Yo públicamente no participo en política, sí ejerzo mis derechos al voto y sí opino, obviamente. Opiné en varias ocasiones muy puntuales, pero pienso que más allá de expectativas frente a lo que vaya a ser un gobierno, es frente a lo que nos dejen hacer como ciudadanos. ¿A qué me refiero? El gobierno puede que no piense como tú, pero si te deja cabildear, si te deja luchar, y en eso es lo que yo quiero hacer énfasis, y lo noto en las mismas redes sociales. O sea, no es posible que si hacemos reclamos tengamos que responder igual o peor como lo hacía la derecha, sino que por el contrario, bueno, vamos a escuchar esta voz disidente, esta voz diferente. ¿Qué estás pensando? No hay que imponer un pensamiento único, no hay que imponer una sola visión de las cosas. Y siento que en eso, pues, tengo un poco de esperanza en que eso se puede dar. No creo que las políticas públicas, tales como las deseamos, vengan de los gobiernos. Yo pienso que vienen de lo que la gente empieza a luchar desde abajo. Qué bueno. Bueno, esto, gracias a Dios, yo no soy un filósofo riguroso en el sentido, y este podcast tampoco es riguroso, en el sentido de que llevamos un orden. Y quiero preguntarte otra cosa, de pronto debía haberla preguntado antes, y es, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a Empodérame? ¿Sí? Digamos, yo te he dicho que te quiero ayudar de las maneras que sea, pero una de las personas que nos escuche, ¿qué puede hacer por Empodérame? Yo sé que hay unos buzos de los cuales quiero comprar uno, pero pues cuando tenga plata lo compraré. Pero entonces quiero que nos cuentes eso. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar tu trabajo? Porque lamentablemente de buenas intenciones, pues están llenos los bancos pidiendo préstamos, está lleno un montón de cosas, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cómo apoyar esta idea. Bueno, lo primero es estos espacios que ustedes abren. O sea, obviamente la lucha también se hace con dinero y hay donantes y también pedimos donaciones, pero también sabemos que ustedes están estudiando
y pues posiblemente no tengan un flujo ahí de caja, pero sí tienen otros espacios que son igual o más valiosos que el propio dinero, como estos espacios. Entonces, demos la oportunidad que otros estudiantes que no han visto esta visión, que no conocen esta forma de pensar, la puedan conocer. Por ejemplo, esto que están haciendo hoy con el podcast, pues es muy hermoso porque me abre más escenarios. En redes sociales igual, atreverse a leer y a opinar sin miedo de que, ay, me van a decir que yo no. Y los voluntariados, yo recibo voluntarias virtuales también, no importa que no estén en la ciudad donde yo estoy trabajando, pero digamos, nos ayudan a crear contenidos, nos ayudan a hacer campañas en redes para prevenir la trata. Todo es valioso, todo lo que nos puedan apoyar es bien valioso. Bueno, y en esa medida, entonces, alguien que quiera ser voluntario, ¿qué tiene que hacer? En la página en la página www.empoderame.org hay una entrada ahí en las noticias donde dice que se buscan voluntarios, y ahí están los requisitos. Entonces es dirigirse ahí a www.empoderame.org. También hay un buzón ahí de mensajes, pueden escribir y podemos empezar a coordinar. Los voluntariados virtuales son muy chéveres porque nos ayudan a organizar redes sociales, a organizar documentos, proyectos, y casi siempre también estamos teniendo encuentros presenciales. Qué maravilla. Bueno, y yo quiero preguntar también, ¿para cuándo? Ya te lo preguntaba yo por interno, pero esta pregunta es muy seria. ¿Para cuándo vamos a tener una sede de Empodérame aquí en Bogotá? Digamos, para decir algo, a mí no me gusta mucho hablar de lo que yo hago, pero yo suelo trabajar también como voluntario en un proyecto de la universidad con migrantes, es en el barrio Santa Fe. Bueno, tú has venido aquí a Bogotá, me imagino que conoces la realidad del barrio Santa Fe, y siempre me ha cuestionado, y desde que te conozco me ha cuestionado aún más, la realidad de estas mujeres, ¿sí? Y me parece que yo cuido mucho a mis mujeres migrantes, o sea, digamos, no se los digo a ellas, pero me da miedo, me da terror que ellas estén ahí cerca, porque siento como que va a venir un lobo y me las va a arrebatar, ¿sí? Entonces, o sea, me siento súper cargado en ese sentido. Y yo sí quisiera saber cuándo, pues, ojalá mañana, no mentiras, tampoco mañana, pero cuándo podremos tener un refugio, podremos tener como una presencia más fuerte aquí en Bogotá, que yo veo que el asunto de la prostitución es muy fuerte, porque está en el corazón, digamos, geográfico de la ciudad, y porque yo no sé, no estoy documentado y puede que lo que diga esté mal, pero yo creo que en los lugares, digamos, como de los sectores más privilegiados, hay una suerte de prostitución soterrada, ¿sí? Digamos, porque en el centro, claro, uno ve los prostíbulos y a uno le da asco, ¿no? Pero yo creo que ahí también en sectores, en bares, en los que de pronto no ponen a la muchacha como si fuera como si estuviera en una vitrina, pero sí la incita a su jefe, de pronto a la mesera, a que este cliente le da al bar, entonces tiene que hacer lo que diga el cliente. Y eso me parece que es una forma de explotación y me parece que es la más ruin, seguramente. Entonces, ¿cuándo veremos por aquí tu trabajo? Yo empecé la lucha allí en Bogotá, recuerda, sino que es también un tema personal que a mí Bogotá me cuesta mucho por mi historia, por mis traumas que aún no están 100% o no estarán nunca al 100%. Yo trabajo con una organización también de Bogotá que tiene un refugio de mujeres y soy la profe de empoderamiento político. Realmente sí estoy como haciendo la lucha allí a través de las universidades y demás, pero no como Claudia como tal con Empodérame, porque
no me da pena confesarlo, ¿no? O sea, yo voy y a los 2 días yo me quiero volver a ir. A mí me cuesta mucho Bogotá por mi historia. La amo, la quiero mucho y lo que estoy haciendo es formar líderes, es para que más bien estas lideresas puedan arrancar con un proyecto como tal, así grande como el que yo tengo en Cali, pero allá en Bogotá. Claudia, yo tengo una pregunta. En Empodérame tienen cabida también las mujeres trans y, o sea, son como dos preguntas. También las mujeres trans, ¿crees que la prostitución de mujeres trans difiere algo de la prostitución de mujeres cis? Como, sí, o sea, ¿crees que de alguna forma hay más opresión en una, más opresión en otra? ¿Es más fácil alguna, es más fácil la otra? No sé. Bueno, si bien yo trabajo con mujeres y no trabajo con personas transgénero como tal, no tengo experiencia, sí he tenido siempre que atenderles. ¿Por qué? Porque las personas trans son muy vulnerables de la trata de personas, son víctimas de la explotación sexual y han sufrido muchísimo, como las mujeres también, el tema de la explotación sexual, de las complejidades psicosociales, las enfermedades que produce psicológicamente la explotación. Actualmente he atendido 2 casos en Cali, ambos casos son personas que tienen VIH, entonces es bien difícil. Me considero incluso que no tengo las capacidades y que es una población que requiere mucha más investigación en los temas, mucho más acompañamiento, que de pronto por eso existe lo que se llama el enfoque diferencial, ¿no? Llegar y decir, venga, la tiramos aquí a una persona trans o la tiramos aquí en un refugio de mujeres. Bueno, ¿qué pasa? Sí, socialmente todas son mujeres, se identifican como mujer y tal, pero hay unas complejidades médicas, hay unas diferencias sexuales, hay unas diferencias psicológicas que deben ser abordadas con respeto y con profesionalismo. Los modelos de atención que nosotras tenemos, pues nosotras lo hemos notado que no es digamos, el ideal para otras poblaciones. Es como, entonces, que porque son morenitos los indígenas y los negros y se parecen, entonces metámoslos todos en un mismo chicharrón. No, cada población tiene su enfoque diferencial y la población LGBTI que sufre discriminación, pues también a mí me duele mucho cuando las personas trans me piden refugio, porque a veces no tenemos cupos, porque a veces hay mujeres que no aceptan una presencia que tenga sexo masculino. Es una cuestión compleja, es muy difícil y eso solo lo sabe uno cuando está en el territorio trabajando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener refugios para las personas trans, es importante tener refugios para las mujeres lesbianas y es importante tener refugios para las personas gays también. O sea, es importante que cada población incluso sean ellas mismas, así como nosotros hacemos, que creamos nuestro modelo de atención basado en sus propias necesidades, ¿sí? Yo tuve que aprender muchísimo con estos 2 casos, sobre todo el tema de salud mental, el tema de cómo acompañamos, muchas cosas. He aprendido mucho con estos 2 casos, pero sí, de hecho he motivado a una mujer trans para que se ponga pilas a ser lideresa también de su población y vaya y cuente todas esas discriminaciones que sufren, porque es terrible ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Sí, sí, genial. Supongo que también es importante para cada comunidad que la persona que los esté liderando, pues, pues haga parte de esa comunidad. Germán, ¿tienes algo más para decir? Sí, yo creo que te voy a hacer la Que última. fui jurado en un reinado trans. Tanto que me ¿Sí? joden que yo no quiero los trans y me la paso con puros trans. Fui la jurado del reinado trans acá en el Valle y fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchas cosas. O sea, la población T no solamente son personas trans, sino también son transformistas, travestis. Bueno, aprendí mucha vaina y hay mucho por aprender. Genial, muchísimas gracias. Germán, ¿qué ibas a decir? Que es maravilloso eso.
Y yo creo que ya para cerrar, quisiera que le hablaras primero a quienes nos escuchan, que son jóvenes, también algunos profesores nos escuchan, pero a quien sea que llegue este podcast, que primero le dieras un mensaje a ellos y luego también que nos hablaras a nosotros como academia, porque yo pienso que una academia que se queda en los artículos y en las bibliotecas es una academia muerta y una academia que no sirve para nada. Entonces yo sí quisiera que tú le hablaras a quienes escuchan y le hablaras a la academia y nos dijeras qué esperas de nosotros, porque nosotros, o yo personalmente, quiero también que en este espacio tú veas que hay una disposición para construir, para ir luchando por esa misión. A mí ese hashtag que usas en Twitter, he de confesar, me fascina mucho y me lo he robado unas cuantas veces. ¿Cuál Porque hashtag? ¿Cuál? el de la misión me parece Ah, de los sí, sí. hashtags más útiles y más claros. Digamos, ahora les hago una confesión. Ahora que estamos como metiéndonos de lleno en las redes sociales, me cuestiona mucho esto de los hashtags, porque, claro, nosotros, Liz, Camila y yo, nos tenemos que someter a que, bueno, tenemos que sopesar entre tratar de llegar a mucha gente, entonces usar hashtags que generen impacto, pero no hashtags porque sí, sino usar hashtags a la loca, ¿sí? Porque tampoco es un ejercicio irreflexivo lo que estamos haciendo. Pero bueno, entonces quisiera que, ya para cerrar, nos dieras esas invitaciones. ¿Qué le dices a quien escucha este podcast y qué le dices a la academia? Bueno, pues a quien escucha, gracias por aguantar hasta acá, porque pues, de todas maneras es interesarse por esta causa y escucharme es bonito, sin sesgos, de pronto sin prejuicios, de pronto sí con diferencias, porque podemos pensar diferente, pero siempre con ese respeto. Y a la academia sí o sea, yo pienso que una cosa no excluye de la otra, Germán. Sí necesitamos el conocimiento, porque justamente es el conocimiento lo que ha mostrado, por ejemplo, los traumas que trae la prostitución en la mujer, el daño social, económico que implica. Entonces, es eso, seguirlo estudiando, pero no dejarlo, como dices tú, en la biblioteca, sino trasladarlo a la política pública, llevarlo a la política, llevarlo a la gente. No es posible que yo estudie y sepa que la prostitución es dañina para las mujeres y no lo muestre a los políticos y los políticos sigan diciendo que es una forma de salir de la pobreza. O sea, miren lo dimensionalmente aislados que estamos la academia de la política. Entonces, la academia puede investigar más sobre el tema de trata, puede promover que haya más proyectos de ley sobre el tema de explotación sexual y que estos proyectos, proyectos de graduación, estos proyectos de graduación sirvan para que vayan a hacer proyectos de ley también. Yo actualmente tengo una voluntaria que es de políticas públicas y está haciendo su tesis para hacer un proyecto de ley. Entonces son esas cositas las que debe motivarse la academia y ustedes los estudiantes, ¿no? Bueno, Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar de este parche de humanos, hablando de filosofía, hablando de muchas cosas. Creo que ha sido una conversación fructífera y quisiera decirles a quienes nos escuchan que nos estamos oyendo, nos oímos en 15 días y que no olviden estas invitaciones que nos hace Claudia. No sé, muchachas, ¿qué quieran decirle a nuestros escuchas? Claro que sí, Germán. No, pues digamos, quisiera acabar como con una reflexión muy breve, y es que voy a citar a, a uno de mis autores favoritos, que es Freire, y creo que sí encierra muy bien como lo que hemos venido hablando, y es que, o sea, si uno no hace nada con el pueblo, pues no tiene que, o sea, el cambio, la transformación se realiza es con las personas, ¿sí? Entonces, tú no puedes ir a pelear por los derechos de las mujeres en prostitución si no es con ellas. Y creería que pues podríamos cerrar así, y es como para todos los ámbitos.
para, pues no sé, para la gente en condición de discapacidad, para la gente que quiere de alguna forma incluirse pues en esta sociedad tan excluyente. Y ya, cerramos con eso. Gracias, Cami. Entonces, la invitación a que sigan conectados con este podcast. Nos vemos en 15 días y sigan filosofando, sigan pensando cosas y sigan siendo muy humanos. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara.